Y ahora la segunda conferencia a cargo del pastor Samuel Cervantes de la Iglesia Cristiana Palabra en Acción. Bueno, hermanos, es un privilegio estar en esta noche. Cuando venía camino a la conferencia, no podía creer que hiciera parte del legado de la verdad al estar celebrando hoy los 500 años de la Reforma Protestante. Y es la gracia del Señor la que nos tiene en este lugar a todos. Hace años atrás yo estaba en falsa doctrina y hoy estoy celebrando esa herencia de la verdad, y eso llenaba de gozo mi corazón. Y también compartirlo con ustedes. Amamos a la Iglesia Salvación y Vida Eterna. Los tenemos siempre en nuestras oraciones, y también le doy las gracias a los pastores Alexander, Jesús y demás que nos tienen en cuenta en sus oraciones también. Pero sobre todo estaba recordando la palabra en Juan 17, cuando Jesús dice: no solamente te pido por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino a los que van a creer después de estos. Y comprendí que no estamos celebrando 500 años, estamos celebrando desde antes de la fundación del mundo, el ser elegidos por la gracia de Dios, el estar acá, y todavía mucho más llenó de gozo mi corazón. Y bueno, es un privilegio compartirles la palabra del Señor. El tema que les voy a compartir es el cristianismo superficial. Y nos preguntamos, ¿estamos en una moda? ¿Estamos en una moda cuando nos referimos a la reforma? Y es lo que vamos a descubrir con la siguiente exposición. Cristianismo superficial, el peligro de ser una moda sin profundidad ni devoción. El texto que voy a tomar como referencia es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Del versículo 4 al 25, y en esta historia muy conocida se nos introduce a Simón el Mago. Simón el Mago. Y este es un buen ejemplo para todos nosotros acerca de la realidad de creyentes superficiales, que potencialmente pueden hacer de la fe una moda. En esta historia de las Escrituras podemos aprender aspectos claves para identificar un cristianismo superficial y así poder examinarnos primeramente a nosotros y luego cuidar del cuerpo de Cristo. En el contexto de esta historia, la iglesia primitiva estaba gozando de un gran avivamiento, si podemos decirlo así, un gran avivamiento. El evangelio estaba siendo predicado a todo motor. La obra del Espíritu Santo estaba en todo su apogeo. Y los judíos, tratando de detener este avivamiento, empezaron a echar mano a la iglesia y a matar a muchos de sus principales protagonistas. Entre esos está Esteban, uno de los principales o los primeros diáconos, por así decirlo, asociado a los apóstoles. Y dice la palabra que Esteban fue apedreado a muerte. Y esto causó que la iglesia empezara a huir, la iglesia de Jerusalén, por el temor y por la intimidación, empezara a huir, esparcirse. Y este acto de persecución llevó
a que el evangelio fuera propagado con mucha más fuerza. En otras palabras, los cristianos que salieron huyendo de Jerusalén fueron, pero predicando la palabra de Dios en todos los lugares donde ellos empezaban a ir. Esto está en la palabra, este es el contexto. Y uno de esos lugares que recibió de ese gran avivamiento fue Samaria, la ciudad de Samaria, unos kilómetros al norte de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo utilizó a Felipe, el evangelista, para traer la verdad a este lugar. Y vamos entonces a leer el texto, Hechos 8, leemos el contexto, versículo 5, dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe hacía al oír y ver las señales que hacía. Tenemos a Felipe predicando el evangelio en Samaria. ¿Y cuántas personas estaban escuchando? Versículo 6, que dice: y las multitudes, muchas personas, dice que prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y miren que el evangelio impactó a toda la ciudad de Samaria, dice aquella ciudad. Versículo 9, aquí viene uno de nuestros personajes principales de la historia. Dice: y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. El evangelio llegó a Samaria y quitó las tinieblas de esas personas y dejaron de creer a Simón. Pero lo interesante está en el versículo 13, dice: y aún Simón mismo, que dice, creyó. Y miren el título de la enseñanza: cristianismo superficial. Y como les dije, esta historia nos va a mostrar la posibilidad de creyentes, vamos a ponerlo así entre comillas, que están haciendo de la fe una moda. Y por eso es una fe superficial. Le dice que Simón creyó y después de qué bautizarse, creyó y se bautizó. ¿Y quién bautizaba? Bautizaba gente ordenada. Se les coló a hombres de Dios, si podemos decirlo así. Continuó con Felipe, estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Y bueno, la palabra, vamos a adelantar un poquito, dice que los apóstoles se enteraron de esto y fueron a confirmar el evangelio. Y dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan llegaron para confirmar el evangelio en esa ciudad. La confirmación apostólica que era necesaria, y empezaron a imponer las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, que en ese entonces se manifestaba con señales extraordinarias. Y dice el 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro lo reprendió, le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Aún después de esta reprensión apostólica, por así decirlo, Simón no cayó en cuenta en la realidad espiritual del pecado en su vida, sino que siguió pensando en el bienestar egoísta de él y simplemente rogó para que no le pasara nada malo, no se fuera al infierno. Dice la tradición, esto no está en la Biblia, que Simón creó una religión prácticamente por el gran número, una secta por el gran número de seguidores
después de estos acontecimientos. Y que incluso retó a los apóstoles a una batalla, tipo Elías y los profetas de Baal. Y Simón empezó a volar por los aires. Pedro pidió a Dios que lo matara y lo mató volando. Algo así dice la tradición de la historia de Simón. Podemos concluir que por lo que dice el texto, él no se arrepintió, y por lo que dice la tradición extrabíblica, pues confirmamos eso. Y como les dije al comienzo, vemos a una persona que no se había arrepentido, que no conocía a Dios, pero aún así creyó y se bautizó. Pero ya sabemos que fue algo superficial. Fue algo superficial y no creyó cualquier evangelio. Creyó la sana doctrina. Creyó el evangelio bíblico. Porque Felipe era un hombre de Dios y Pedro y Juan eran hombres de Dios. Aunque era el evangelio verdadero lo que se estaba predicando, alguien en su carnalidad, Simón, vio esto como una oportunidad de autopromoción, prestigio y poder. Si leemos el versículo 9 al 11, podemos deducir que a Simón le encantaba tener seguidores y le encantaba el dinero. Y esta persona vio en el evangelio, en la sana doctrina, una oportunidad de autopromoción personal, prestigio y poder. Porque lo vio como una moda. Y aquí rápidamente en paréntesis, ¿cuándo las cosas se vuelven moda? Rápidamente. Primero porque es popular, tiene que ser popular. Si muchas personas siguen algo o creen algo, piensan algo, se vuelve una moda. Segundo porque causa efecto e impresión extraordinaria en las personas. Tercero porque es algo nuevo. Esto es lo más esencial de una moda, es algo nuevo. Y cuarto, mejora el status quo. Mejora el estado de vida, la calidad de vida, de manera integral. Llámalo vestimenta, educación, etcétera. Y no hay nada mejor para estar de moda que ser popular, para empezar por ahí. Y Simón lo sabía y simplemente quería eso, quería popularidad que antes tenía, pero el evangelio bíblico le quitó y él dijo, bueno, esto es lo que está de moda ahora, pensó él. Muchos están creyendo, muchos se están bautizando, yo quiero eso porque quiero seguir teniendo seguidores y dinero y ese tipo de cosas. La palabra dice, cuando leemos, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, que era un hombre bien malo. El griego de estas palabras indica que había mucha maldad en su corazón. Un hombre malvado, con intenciones egoístas. Y de hecho la palabra simonía tiene que ver con querer beneficios religiosos a cambio de dinero, hasta el día de hoy. Y teniendo todo esto claro, vamos entonces a considerar algunos aspectos para evitar un cristianismo superficial, para evitar convertir esto en una moda. La reforma, quiero que sepan esto, la reforma en nuestros días cumple todos los requisitos para ser una moda. Y estoy hablando de Latinoamérica especialmente. Por ejemplo, la reforma presenta una alternativa novedosa al desgastado evangelio pentecostal carismático. La reforma promete beneficios prácticos de manera integral. Mejorar la vida familiar, mejorar la vida matrimonial, mejorar la economía, mejorar el desempeño laboral.
Y ustedes saben que cuando estudiamos la Biblia y la Reforma, aprendemos principios únicos en estas áreas. En ese sentido, la Reforma promete beneficios prácticos. La Reforma enfatiza el ser diferentes. ¿Y tú qué iglesia vas? No, yo soy reformado. Y en un sentido terrenal llama la atención. Eres reformado. ¿Eso qué es? Y por último, es atractiva para las personas que se consideran inteligentes y pensantes, racionales. Y esto es suficiente, lo que les acabo de decir, miren, alternativa novedosa al Evangelio Pentecostal, beneficios prácticos de manera integral, enfatiza el ser diferente, atractiva para las personas que se consideran inteligentes y pensantes. Todo esto es suficiente para atraer a alguien carnalmente a la Reforma. Muchas personas, por estas razones que les dije, pueden venir a la Reforma, al Evangelio bíblico. Ustedes saben, como explicó el pastor Pierre, que la Reforma no es nada más que volver al Evangelio bíblico. Y vamos a ver entonces los principios para evitar caer en estas cosas, en un cristianismo superficial. Primero, la clave para evitar esto está en entender la esencia de la Reforma. La esencia de la Reforma. ¿Cuál es la esencia de la Reforma? Es Cristo y el Evangelio. No son las estructuras teológicas ni confesionales. Y aquí hay una diferencia muy sutil. Hay que tener cuidado. Porque en un sentido la confesión nos enseña que el Evangelio es lo primero. Pero mucha gente no entiende que la confesión es una guía y una ayuda hacia la palabra. La palabra no viene de la confesión. La esencia de la Reforma es el Evangelio directamente y Cristo. No las estructuras teológicas. Por ejemplo, el tulip es una estructura teológica que se inventó para facilitar el entendimiento de algo bíblico. Y está bien, pero Pablo dijo, no he venido a ustedes con excelencia de palabras, sino con el mensaje de Cristo y ¿qué? Crucificado. Si tú le vas a predicar a alguien el Evangelio, tienes que empezar por Cristo. Entender a Cristo, entender el Evangelio. La salvación es por gracia, sí. Dios predestina a sus hijos, sí. Sin embargo, muchos quieren recibir estas verdades desconociendo lo que es convertirse en un seguidor de Cristo. En otras palabras, muchas personas quieren ser salvas por gracia y quieren ser salvas conociendo la predestinación, pero no tienen ni idea de lo que significa convertirse en un seguidor de Cristo. Y eso es lo primero. En Mateo 16, 24, 25, el Señor explica la esencia del Evangelio. Primero, negarse a uno mismo. ¿Se acuerdan? Todo aquel que quiera seguirme, ¿qué? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Negarse a uno mismo es una obediencia total a Cristo. Después dice tomar la cruz, que significa padecer con gozo las consecuencias de serle fiel al Señor. Y por último, seguir a Cristo es amarlo, ser como Él, seguir sus pisadas, buscar su gloria. Y todo esto da como resultado el perder la vida propia. Por eso después de esos versículos Jesús dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Porque si usted se niega a sí mismo, se entrega una obediencia a las Escrituras, toma su cruz, soporta con gozo las consecuencias de serle obediente al Señor y lo sigue, lo ama, lo pone en primer lugar, usted va a perder su vida. Y Simón no renunció a su vida. A pesar de escuchar el Evangelio, él siguió con deseos personales de autopromoción, orgullo y dinero. Su deseo por fama, por riqueza y poder se mantuvo.
Si estamos en la sana doctrina es porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es porque estábamos camino al infierno y Cristo murió por nosotros para darnos vida cuando éramos pecadores. El Señor vino a salvarnos. No entramos a la sana doctrina o creímos simplemente porque era algo diferente o novedoso. No entramos a la sana doctrina porque racionalmente era más agradable que el evangelio de mi tía, la pastora. Y les voy a decir algo, la reforma original de Martín Lutero y los reformadores magisteriales no duró mucho. La gente piensa que esa reforma siguió con la misma fuerza, pero solamente la reforma duró unos años para que los filósofos seculares empezaran a distribuir sus ideas por Europa. Descartes, Spinoza, y ya en 200 años, 100 años, 200 años de la Reforma, ya Europa estaba secularizada. ¿Y por qué pasó esto? Porque muchas personas en Europa empezaron a ver la Reforma no como una guía hacia Cristo y el Evangelio, al arrepentimiento, a la obediencia, sino como una excusa para expandir sus territorios, políticamente hablando. Una excusa para liberarse de la Iglesia Católica, una excusa para tener completa libertad para desarrollar sus intereses artísticos, filosóficos, etc. Pero ¿cuántos en Europa siguieron la Reforma por ver su pecado y creer en Cristo? Y por eso la Reforma en Europa, esencialmente hablando, no duró mucho. Por eso se movió. ¿Y el avivamiento dónde ocurrió? Jonathan Edwards, George Whitefield, en las nuevas tierras. Porque muchos empezaron a creer la reforma por intereses egoístas, sin corazones regenerados. Los frutos son los que hablan del resultado de entender la sana doctrina. Los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Como les dijo ahorita, Simón el mago siguió siendo el mismo. Y les pregunto ahora, ¿cómo están ustedes en la sana doctrina? Simón creyó y se fue bautizado. Si estuviéramos con Simón ahora, ¿podemos decir que Simón se bautizó en una iglesia bíblica, sí o no? Sí, pero él siguió siendo el mismo. Y una de las preguntas que podemos hacernos para ver si nosotros estamos en esto es, ¿hemos sido transformados por la palabra de Dios? ¿Nuestra vida realmente ha sido transformada o simplemente cambiamos para algo diferente? Te puedes ir al infierno vestido de sana doctrina. Si Simón se hubiera muerto antes de su reprensión, se hubiera ido al infierno, creyendo y bautizándose en la sana doctrina. Si no es por amor a Cristo y arrepentimiento a Él que hacemos las cosas, no habrá tulip para ti. No es por una mejor economía, no es por una mejor familia, no es por un mejor estilo de vida, no es por una mejor liturgia o más organizada, es por un amor y una pasión por Cristo. Esta es la esencia. La historia cuenta que Juan Calvino, en uno de sus tantos percances con los libertinos, en un servicio de Santa Cena, fue desafiado fue amenazado a que si no le daba la Santa Cena a uno de los libertinos, entonces lo iban a matar, iba a tener problemas. Y Calvino se bajó del púlpito. Ustedes saben, los púlpitos de esa época eran unas escaleritas así, hasta allá arriba, y Calvino se bajó, se puso enfrente de la Santa Cena y dijo, primero derrama mi sangre sobre esto antes de que ustedes, blasfemos y herejes, participen de la cena del Señor. Eso es pasión, eso es amor, eso es celo por Cristo, por su gloria. Y esa es la esencia de la reforma.
igual Lutero, igual Zwinglio. Es un amor y una pasión por Cristo y por su gloria. El ser como Cristo, agradar a Cristo, presentarnos como sacrificio vivo, agradable, olor fragante al Señor. Solo Cristo, no solamente para salvación, sino también para santificación. Por lo tanto, la teología sistematizada debe descansar en un correcto entendimiento y fe del Evangelio. Vamos a hacer el tulip, listo. Vamos a hacer el tulip. Depravación total, sacrificio limitado, perseverancia de los santos. Pero todo eso tiene como base una fe clara en el Evangelio bíblico. Y eso fue así, ¿verdad? Antes de toda la reforma, hubieron corazones regenerados por Cristo. El fin no es la confesión de fe o la denominación en sí, sino la razón de esta. ¿Cuál es el fin de creer las 5 solas? ¿Cuál es el fin de eso? El fin no son ellas en sí mismos, sino la esencia y la base que llevó a concluir estas solas. La construcción teológica es buena, pero por ser una composición de hombres, puede tender a fomentar la gloria de los hombres. No sé si ya van cogiendo el punto. Por ejemplo, la institución de la religión cristiana. Es un libro excelente, es un clásico de la iglesia, pero no lo escribió el Espíritu Santo, no le inspiró el Espíritu Santo. Y en ese sentido, el apegarnos a la institución de la religión cristiana, por ejemplo, sin entender la esencia que es el Evangelio y Cristo, puede llevar a fomentar la gloria de los hombres. Calvino odiaría la idea de saber que nos llamamos calvinistas, especialmente Calvino, que era un hombre que por naturaleza evitaba la fama y la promoción, etcétera. Tu pasión y amor deben ser por Cristo y no por Calvino. Nosotros somos carne. El prestigio de los hombres es carne. Y te hago una pregunta, ¿de quién hablas más tú? ¿A quién lees más? ¿En quién piensas más? ¿A quién defiendes más? Tú sabes la cantidad de divisiones que hay en Facebook por Calvino, por X o Y personajes, por Paul Washer o por MacArthur. ¿Sabes cuántas iglesias y personas se han dividido defendiendo posturas de estos hombres? La palabra dice, contended ardientemente por la fe. Y la pregunta que debemos hacernos, repito, es esa. ¿De quién hablas más? ¿A quién lees más? ¿En quién piensas más? ¿A quién defiendes más? ¿A quién buscas más? Cuidado con las redes sociales y por preocuparte por el número de likes a nombre del verdadero evangelio. Hemos visto cómo el evangelio bíblico se ha comercializado, se ha vuelto un mercadeo en Facebook. Ahora todo el mundo haciendo blogs, todo el mundo diciendo esto y lo otro, pastores de Facebook, iglesias de Facebook, que nadie ordena, que nadie está en cuenta de eso, nadie está pendiente. Primera de Juan 2:15, 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Y como vimos con Simón, Simón estaba dispuesto a promover la vanagloria aún con la sana doctrina.
Y por último, la palabra de Dios y la reforma tienen como fin a Cristo y el Evangelio. Usarlo para otros intereses separados del fin, que es Cristo y el Evangelio, es contribuir a la moda y a la superficialidad. Y fue lo que pasó en Europa. Muchas personas, hasta el día de hoy todavía, toman la reforma y el Evangelio bíblico para intereses políticos, separados del Evangelio y de Cristo. Y esto convierte la sana doctrina en superficialidad. La sana doctrina, la reforma y la palabra de Dios siempre tendrán como fin a Cristo y a este crucificado. Los teólogos liberales creen en la reforma, están celebrando la reforma, pero no creen los milagros de la palabra de Dios. Así que, hermanos, en conclusión, Simón tuvo la salvación enfrente, pero el amor a sí mismo y su orgullo y vanagloria lo cegó para torcer el evangelio y que no se le quitara el velo de su corazón. Todo porque rechazó la esencia del evangelio, no escuchó el negarse a sí mismo, el morir al yo, el seguir a Cristo. Y esto lo llevó a pervertir el evangelio bíblico. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Dios gloria y por último, solo Cristo. Vamos a orar.